Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Vegas y Pig del libro King Porsche. Aquí vamos a hablar por qué Vegas llegó manchado con caldo de pescado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué funeral él asistió? Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la pareja de Vegas y Pig, su historia de ellos dos. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo los links a la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4 para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle de la historia de Vegas y Pig. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en videos anteriores hablamos de que una vez Pig estaba estornudando mucho. Ese día viendo una película la cual es Coco con caldo de pescado. También les voy a contar aquí qué fue lo que pasó y a qué funeral él asistió. Así que bueno, de esos momentos vamos a hablar aquí en este video. Comenzamos el por qué Pig estaba estornudando mucho ese día. Ese mismo día, la familia principal se dio cuenta de que Pig no había regresado de sus vacaciones. Lo que pasó es que cuando rescataron al hermano menor de Porsche, cuando en ese momento desapareció Tawan porque se descubrieron todas las mentiras de Tawan y también algunas mentiras las cuales había dicho Vegas. Vegas estaba enojado con Tawan porque Tawan lo había delatado a Vegas frente a King y frente a Porsche. Vegas sale de ese almacén abandonado y se va furioso. También en ese momento pues Porsche le había dicho a Vegas de que era un mentiroso y de que nunca más iba a confiar en él. Cuando Vegas llega a su casa se encuentra con Vic, quien él vino para pedirle ayuda a Vegas. Empezaron a discutir en la habitación de Vegas, mientras que Pig estaba escondido en su armario. Pig había grabado esta discusión de ellos dos y Pig aquí se había dado cuenta de que Vic era un traidor y de que Vic le pasaba información a Vegas con respecto a la primera familia. Ese video el cual Pig había grabado se lo envía al señorito King. También le envió otros videos los cuales Pig había encontrado en la computadora de Vegas. Por ejemplo, encontró un video en el cual se podía ver de que Vegas estaba con Tawan, de que los chicos tenían una aventura. Entonces, pues Pig al ver eso grabó ese momento y se lo envió al señorito Kim. Pero no solamente era Tawan, sino que también eran otros chicos, los cuales estos eran los exnovios de Kim. Entonces estos videos él se lo envía al señorito Kim. Cuando le está enviando todos esos videos, pues lamentablemente a él se le baja la batería. Se queda sin batería su celular y es por eso que él ya no puede pedir ayuda y se queda atrapado en el armario. Y después ya pues Vegas atrapa a Pig y como ya les conté en otros videos, de ahí lamentablemente pues Vegas le hace mucho daño a Pig. Pues King y Porsche en ese momento también se reconcilian. Cuando ya Tawan desaparece, ellos se reconcilian. Tienen una reconciliación bastante bonita, que esto ya les conté en otro video, donde ellos dos rompen la mesa. Si aún no la han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes se enteren de los detalles de lo que pasó ese día. Y bueno, después de que los chicos se reconciliaron, también en ese momento un grupo de guardaespaldas salen de vacaciones. Y todo el mundo pensó de que Pig también había salido con ellos y que se había ido a la casa de sus abuelos. Habían pasado 2 semanas y los guardaespaldas tenían que regresar de sus vacaciones, así que regresaron, pero no regresó Pig. Porsche preguntó por él y nadie sabía dónde estaba. King al escuchar esto les dijo de que él envió como infiltrado a Pig a la casa de Vegas. Porsche al escucharlo le dijo, ¿lo enviaste solo? Y King dice sí. Todo el mundo piensa lo peor ya que estaba desaparecido Pig y nadie sabía dónde encontrarlo. En ese momento Pichan dice que encontraron un cuerpo incinerado en una bolsa y que estaba en el hospital. Todo el mundo empezó a preocuparse. Kun estaba completamente destrozado pensando lo peor. Porsche estaba muy enojado con Kim porque le dijo que cómo es posible que lo haya enviado Pig a él solo a la casa del lobo. Entonces todo el mundo se dirige al hospital. Cuando llegan al hospital van directo a la sala de forense. Entonces el doctor les dice que la persona que encontraron
Es una persona de 20 años, con una estatura similar a la de Pig, y también le dice que tenía un anillo de plata en la mano izquierda. Porsche, al escuchar con respecto al anillo, él dice que recuerda de que Pig llevaba uno, pero no recuerda si era en la mano derecha o en la mano izquierda. Kun en ese momento empieza a llorar y dice de que también Pig tenía un tatuaje. El tatuaje dice esto: ni un legado es tan rico como la honestidad, porque quiero que esté conmigo para siempre. El doctor, al escuchar esto, le dice que es imposible identificar el tatuaje en el cuerpo, porque el cuerpo estaba completamente quemado. Entonces Kun empieza a llorar sin parar, abrazando ese cuerpo que todos pensaban que era Pig. Entonces todo el mundo, al escuchar lo que había dicho el doctor con respecto al anillo, con respecto a la estatura, y también había encontrado el emblema de la familia principal en la bolsa, entonces todo el mundo pensó de que sí era Pig. Kim, al escuchar esto, también pidió una prueba de ADN. El doctor le dijo de que eso iba a demorar mucho. Kun, que estaba bastante triste, dijo de que iba a realizar un funeral por Pig, mientras que se hacía la prueba de ADN. Entonces se realizó el funeral. Y bueno, eso fue lo que pasó el mismo día cuando rescataron al hermano menor de Porsche. Ese día desapareció Pig. Después de eso, Kim y Porsche se reconciliaron, y también durante ese momento pues unos guardaespaldas salieron de vacaciones y todos pensaron de que Pig también había salido de vacaciones, por eso nadie lo buscó. Así que bueno, ahora hablemos con respecto al funeral. ¿Qué pasó en ese momento? Como les conté en otro video, pues Vegas había asistido a un funeral de la familia principal. La familia principal había cerrado la empresa durante una semana. Vegas llega al funeral junto con su padre, con su hermano. Porsche, al verlo, le da un golpe, lo lastima a Vegas, ya que pues todos pensaban de que él era el principal culpable. También Kun va y le tira un caldo de pescado. Vegas estaba solamente ahí en el suelo mirándolos, y Macao estaba con su hermano, sorprendido al ver todo lo que pasaba. Justo ahí vinieron los padres y dijeron qué estaba pasando, y los chicos no respondieron, como diciendo que no pasa nada, y cada uno se fue por su lado. Vegas estaba pues completamente mojado, oliendo a pescado, y se regresó a su casa. Cuando llega a su casa se encuentra con Pig. Pig le pregunta qué era lo que había pasado, quién era la persona, ¿no? De quién era el funeral. Y claro, Vegas le mintió, ¿no? Vegas le mintió a Pig, no le dijo la verdad. Y ya después de eso, pues la familia principal seguía llorando por Pig. Estaban completamente tristes porque todos pensaron de que Pig estaba en el cielo, cuando en realidad pues Pig estaba ahí en el cuarto de Vegas, ahí atrapado, ¿no? Porque Vegas no lo dejaba salir y lo tenía pues ahí en contra de su voluntad, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que pasó con respecto a la familia principal. ¿Por qué no buscaron a Pig? Así que bueno, eso era todo en este video, y en el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con respecto a la historia de Vegas y Pig. Así que por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.